pasaba a ser un instrumento de referencia para el pago de otras obligaciones fiscales, es si existe o no existe. Es decir, ¿el petro existe, Juan Cristóbal? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Ginette y Andrés. Un honor para mí volver a poder hablar sobre este tema que desde que nació se ha caracterizado por la incertidumbre, la confusión y el oscurantismo, y pues su agonía o deceso que se está viviendo en estos momentos, pues no podía estar exentos también de esas notas que lo han caracterizado desde el año 2017. Para ser concreto en la pregunta que me formulan, yo diría que a la fecha de esta entrevista no existe un acto formal dirigido a eliminar al petro, ni como criptomoneda ni como unidad de valor. Lo que sí ha existido es una conducta o un comportamiento por parte del Ejecutivo Nacional orientado a disminuir su utilización, especialmente en lo que respecta a la unidad de valor a fines de determinación de tributos, pero también en cuanto a la utilización del petro como una unidad de pago y de ahorro, producto justamente de lo que ocurrió a partir de diciembre del año 2023, en donde, como todos supimos, se produjo aquel anuncio público en la plataforma Patria, en donde se ordenaba la migración de todo lo que estaba en la Petro App, expresado en petros y en algunas criptomonedas, a bolívares hacia la plataforma Patria. Es decir que en concreto no existe un acto formal que haya eliminado el petro, simplemente ha habido una política en ese sentido que expliqué, y sí hay una gran confusión porque creo que a raíz de ese anuncio muchos asumieron que el petro había desaparecido, y en realidad pues hay muchas leyes que todavía siguen aludiendo al petro como unidad de valor, y que mejor expresión o instrumentos normativos que como la providencia que recientemente se dictó por parte de Ipostel en materia de todo lo que es el delivery por transacciones digitales, en donde hace cuestión de 3 semanas el petro fue utilizado en esa providencia como unidad para establecer tasas y sanciones, independientemente de que sabemos que posteriormente esa providencia fue derogada. Pero entonces esa es la gran confusión que existe. Por una parte, la migración del petro de una plataforma a otra y su conversión forzosa en bolívares. Por otra parte, anuncios como los que ha hecho el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, en lo que respecta a la fijación del petro, en donde alude simplemente a su importe en dólares pagadero en bolívares, pero no vuelve a hablar del petro. Exacto. Y todo lo que se está viviendo en materia de registros y notarías, en donde cualquiera que haya tenido que autenticar o protocolizar un documento se habrá dado cuenta que ya no se utiliza el petro como lo exige la normativa, sino que se alude al tipo de cambio más alto. La gente, el más alto vigente, la moneda más alta Sí. Vigente dentro de las canastas de moneda del Banco Central. Correcto. La gente que tenía petros en sus billeteras, ¿fueron todos convertidos automáticamente o quedarán personas todavía, no manera de saberlo, ¿no? Que tengan petro? Sí, en principio pareciera que sí se produjo la migración total, porque, bueno, al menos en esos términos se publicó el anuncio. Fíjense que esto abarcó 2 grandes bloques. Por una parte, todo lo que estaba en petros, que a partir de, creo que fue el 8 de diciembre, se anuncia la migración, y luego también una serie de criptomonedas que también se administraban a través de esa plataforma, se migraron de PetroApp a la plataforma Patria, y se produjo una conversión forzosa, a mi modo de ver, de esos criptoactivos en bolívares. Y uno se pregunta hasta qué punto podía el Ejecutivo Nacional de manera unilateral tomar una decisión de ese tipo cuando a fin de cuentas tú como titular del petro y de las criptomonedas eres quien debe ejercer tu derecho de propiedad y decidir el destino que le vas a dar a esa inversión o ese ahorro que tenías allí. Entonces, pero en principio entiendo que sí se produjo la migración tanto del petro como de criptomonedas como el Bitcoin, el Litecoin y Dash.
que estaban siendo administradas por esa plataforma. Es Juan Cristóbal Carbona, abogado, especialista en derecho financiero, a propósito de estas consideraciones sobre el petro. Fíjate, Juan Cristóbal, que gracias por un material que nos hiciste llegar, justamente donde nos pones, digamos, de una manera muy pedagógica todos estos temas, elementos del petro, que hay un aspecto que tú mencionas y nosotros lo hemos comentado aquí, y es como desde principios de septiembre del año pasado no se publica la cotización del petro, como siempre aparecía en el portal del Banco Central. De hecho, era uno de los indicadores que nosotros mencionábamos, que lo mencionábamos aquí al inicio del programa. Ahora, uno se mete en la página web de la cuenta bancaria, y yo que tengo trabajo con 3 instituciones, una donde me pagan, otras donde yo pago, y cuando uno hace el link sobre el saldo, te dicen, ¿usted quiere verlo en petro o lo quiere ver en bolívares? Y me sigue apareciendo esa referencia al petro. Entonces, ¿qué podemos inferir de esto? Es decir, que las instituciones financieras no han recibido la instrucción ya de la completa derogatoria de esta unidad, por llamarlo de alguna manera. Bueno, les repito que en realidad no ha existido un mandato o un acto formal por parte de las autoridades nacionales en el sentido de que el petro desapareció. El petro sigue existiendo. Lo que está ocurriendo es que efectivamente cuando uno consulta las fuentes tradicionales, que eran la página del Banco Central de Venezuela y de la SUNACRIP, ya no es posible obtener esa información. Y entonces ahí es que surge esa gran inquietud. ¿Cuál es el destino? ¿Qué pasó con la cotización del petro? Yo creo que ello obedece en buena medida a la crisis por la que atraviesa la SUNACRIP desde el marzo del año pasado, que recuérdense que fue objeto de una medida de intervención y que tuvo que luego ser extendida unos meses más. Y eso ha quedado como en el limbo. Pero es indudable que no es posible omitir por parte de las autoridades la publicación formal del valor del petro, cuando resulta que, como tú bien señalas, todavía hay algunos titulares o la necesidad pues de hacer esa conversión, incluso por razones legales, como por ejemplo ocurriría en materia de registro público y notaría. No, y ahorita que entra en vigencia la nueva ley de la reforma de la actividad aseguradora, no está fijada con respecto al petro, está sobre la moneda de mayor valor. Sí, digamos que hay algunas leyes que están todavía fijadas en petro, como por ejemplo es el caso de la ley de registro público y notaría. Lo que uno no entiende es con qué fundamento jurídico el SAREN está haciendo los cálculos en función del tipo de cambio más alto, cuando resulta que la propia ley ordena es que se haga en función del petro y hay una providencia. En ese caso, esas tarifas, esos cobros que está haciendo el SAREN en las notarías y registros públicos, ¿sería ilegal porque no se rigen por el petro? Bueno, habría que averiguar exactamente qué ha motivado, justificado y cómo lo han instrumentado, pero en principio, desde el punto de vista estrictamente teórico, la ley te establece unos límites máximos y unos límites mínimos respecto de cada tasa que están expresados en petros, y te dicen que a través de una providencia que dictará el SAREN se fijará el importe específico en cada oportunidad, pero obviamente igualmente respetando los límites mínimos y máximos en petros, y esa cantidad específica debe ser especificada también en petro, independientemente de que se pague en su equivalente en bolívares. Lo que no se puede hacer, a mi modo de ver, es sustituir el petro por el tipo de cambio más alto a través de un acto que ni siquiera se conoce y que simplemente uno se entera de él es cuando te liquidan los importes a pagar. Porque aquí es muy importante. Es muy importante recalcar que todo lo que se paga por esos conceptos son tasas, y como tributos solo la ley es quien puede establecer su importe y modalidad de pago, no un acto de una autoridad de la administración pública. Y si lo va a hacer, tiene que ser siempre dentro de los límites establecidos por el legislador y bajo la fórmula establecida por el legislador. Bueno, es que hace falta entonces actualización en todo, porque si vamos a hablar del SAREN, todavía en el SAREN piden cheques. Sí. Y los cheques ya no se usan en el sistema financiero. A mí tuvieron que hacer una chequera
para firmar mis departamentos no comprarme hace como 1 año y medio, cuando lo fue a pagar. Te pedían que le dieras un cheque, una cheque. Entonces me hicieron el favor de imprimirme una chequera, pero sí de pana. Yo digo, ¿cómo hace la gente que no tiene una chequera vieja? Sí. Es que eso que destaca Ginette es determinante y muy importante, que es el desfase que se está produciendo entre lo que es la normativa y el deber ser con lo que es la práctica que los organismos están en la realidad. Y el rezago legislativo. Fíjate, Juan Cristóbal, que tú has mencionado aquí algunos aspectos que han llevado pues a este virtual fallecimiento del Petro, ¿no? Hablaba justamente sobre las dudas desde el punto de vista jurídico, la poca confianza que no logró el Ejecutivo Nacional en toda la promoción. También nos hablaste de todo este caso de la corrupción a raíz de lo que se llamó las cripto PDVSA y cómo se ordena la intervención de la SUNACRIP. Está el tema de las sanciones, que directamente, porque digamos, recordemos que el Petro fue en su momento anunciado como un mecanismo también para poder evadir o eludir las sanciones por parte de Estados Unidos. Desde el punto de vista de flexibilización de sanciones, ¿cómo quedó? Eso sí, esa disposición sí se mantuvo, esa restricción contra el Petro. Sí, existe una orden dictada por el Tesoro norteamericano, específicamente en la época en que estaba todavía Donald Trump de presidente, que no recuerdo, es la número 13.808 del 5 de agosto de 2019, que si bien no alude con nombre y apellido al Petro, sí se refiere a que será sancionada toda persona a la que va dirigida este tipo de sanciones que negocie o comercialice con criptoactivos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. Eso no ha sido modificado, todavía esa orden ejecutiva está vigente. Fíjate que en el caso de Unidad de Valor, nosotros lo abordamos contigo, creo que al inicio de este programa, cómo el gobierno estaba avanzando, te estoy hablando en el año 2020, 2021, cómo el gobierno avanzaba a ir eliminando el uso de la unidad tributaria y el uso del Petro como unidad de valor. Pareciera que hay una resistencia a usar la unidad tributaria y ahora todo migra justamente a la divisa de mayor valor. Sí. Eso ha sido muy pernicioso porque recuerden que la unidad tributaria surge precisamente para atender la evidencia de un escenario inflacionario estructural en el país desde hace muchos años, para que se actualizaran de manera automática pues todos estos valores como tasas, sanciones, etcétera. Pero el Código Orgánico Tributario, a partir del año 2020, primero suprimió todo lo que era la referencia a la metodología de cómo se calculaba la unidad tributaria y a la frecuencia u oportunidad en la que ésta tenía que ser actualizada. Entonces hemos quedado también en un limbo en relación a cómo se calcula la unidad tributaria y con qué frecuencia y quién la calcula. Por otra parte, la unidad tributaria entonces se conservó exclusivamente para los tributos administrados por el CENIAT, pero se ordenó que en el plazo de 1 año todos los demás tributos, por ejemplo, todo lo que es la parafiscalidad o los tributos exigidos por estados o municipios, migraran de ser expresados en unidades tributarias a otro tipo de unidad de valor. Ahí fue cuando empezó aquel proceso de sustituir la unidad tributaria por el Petro. Recuérdense que esto se enfatizó mucho con todo este proceso de armonización previo, producto de las sentencias de la Sala Constitucional y aquel acuerdo que firmaron numerosos alcaldes, creo que fue como en el año 2019-2020, pero luego entonces empezaron también a adoptarse algunas leyes, como estas que hemos venido comentando, por ejemplo la ley de registro de notarías, donde el Petro aparecía allí publicado. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que todo fue parte también de una estrategia de no poner en evidencia lo que era el proceso de inflación y de devaluación tan galopante y grande que se registró, sobre todo hasta hace 1 año y medio aproximadamente. Y esta era una manera, a través del Petro, de alguna forma dolarizar todas esas variables, no en función de la inflación, sino en base a lo que era el dólar o cualquier otra divisa. Entonces es por eso que luego, a partir del año 2020, en el Código Orgánico Tributario, todo lo que es la parte sancionatoria ya deja de estar expresada en unidades tributarias y ahora está expresada en ese tipo de cambio más alto publicado por el BCB, y es a esa variable que están migrando prácticamente todos los
todas las unidades de cuentas a nivel estatal, municipal, y como hemos visto a nivel práctico, a nivel del Poder Nacional, porque me imagino que si no tendrían que, el deber ser es que se produzcan reformas de leyes, pero entonces no sé. Creo que tuvimos un problema con la conexión con Bueno, igual ya estábamos terminando, le agradecemos. Juan Cristóbal Carmona, era justamente a propósito de estas consideraciones. Sí, porque eso quedó en el limbo, porque claro, lo dijo uno de los ministros en un programa de televisión, pero aquí lo quitamos porque, bueno, no nos quedó más, pero jamás el petro, y lo dijimos al aire, jamás el petro desapareció. O sea, para efectos prácticos sí, pero para efectos legales, aquí que le encanta tanto seguir las leyes, que si el cestatique y demás, si no sale en Gaceta, eso no ha desaparecido. Entonces tú dices, bueno, o sea, sí, que en el país, que si no sale en Gaceta, eso nunca se derogó. Eso no quedó eso no quedó derogado ni en la Gaceta, en ninguna parte. Es decir, aquí, por eso yo ponía como ejemplo que cuando se inició este programa, a mediados del año 2020, entrevistamos a Juan Cristóbal de cómo veníamos utilizando cada vez más, de manera más creciente, el petro como una referencia, ¿no? Y eso fue una de las razones por las cuales nosotros lo ponemos los indicadores. Y de hecho dejamos de incluirlo porque ya no teníamos dónde, fíjate, como bien lo señala Juan Cristóbal en este texto, ya se que nos mandó. Pero es que no queda nada, queda un minuto. No, era para por lo menos que le hagamos ya lo tenemos en línea. Se cortó la llamada, Juan Cristóbal. En todo caso, estamos así, podría decirse que el petro entonces está medio vive. Ni siquiera está en terapia intensiva. Es así, hay muchos que han dicho que está en agonía, que está en terapia intensiva, está como en una desaparición forzosa. Lo cierto es que está allí congelado, a mi modo de ver. Yo no veo que exista ningún motivo por el cual el Ejecutivo Nacional pueda tener interés en hacerlo desaparecer, más bien tenerlo como una carta por si acaso, bajo la manga que en algún momento determinado sea de utilidad, sea como unidad de valor o como medio de pago o ahorro, pero por lo pronto, hasta que creo yo no se reorganice todo el tema de la SUNECRIP, esto estará así. Lo importante es que no se acentúe la informalidad y la irregularidad con la que a mi modo de ver se está manejando el tema tributario y su vinculación con esta unidad de valor, ¿no? Tipo de cambio. Bueno, muchísimas gracias. Era Juan Cristóbal Carmona, especialista en Derecho Financiero, profesor de IESA y también en la Universidad Católica Andrés Bello, sobre esta realidad. Petro. ¿Dónde está el petro? ¿Qué ha pasado con el petro? Está en el papel. Bueno, amigos, vamos con publicidad y tenemos que hablarles de Rescarben porque así no pospongas más esas consultas que tienes pendientes. En Rescarben tenemos consultas en más de 35 especialidades, entre ellas pues nutrición. También puedes apuntarte a todo lo que son los exámenes de laboratorio, radiografías. Igualmente la asistencia en nuestras clínicas propias está para ti en Rescarben, que nos hace la vida más fácil, y la relación entre lo que vas a invertir y la tranquilidad que vas a obtener, bueno, es sumamente positiva. Así que ingresa a www.rescarben.com.be y ahí vas a tener toda la información. Rescarben, para todo cuentas con Rescarben. Ginette, cuéntame. ¿Te ha pasado que después de comer tienes sensación de pesadez estomacal? Trato de comer menos, Andrés, trato de comer menos. Lo que pasa es que estoy en una etapa de la vida que todo se asimila. Si quieres evitarlo, pide en tu farmacia Motidel. Es el alivio eficaz contra las alteraciones digestivas que producen flatulencia y pesadez estomacal. Motidel, la combinación de enzimas digestivas y simeticona que disminuyen la pesadez estomacal y la formación y retención de gases. Motidel es de disfruta tus comidas y buen provecho. Motidel es de Representaciones Discam. Economía en 2+2. Con Ginette González y Andrés Rojas. Unión Radio. Ventana al mundo de la información. Deportes, entretenimiento, cultura. Unión Radio. Siempre más. Conectados contigo. 5 cosas que debes saber. BNC, soluciones financieras justo a tu medida.
INAMED desmintió que las altas temperaturas en el territorio nacional tengan que ver con el fenómeno domo de calor. 6CPC desmanteló una banda que se dedicaba al hurto de motos en el estado Lara. Los delincuentes se llevaban los vehículos estacionados en los centros comerciales de Barquisimeto. El Ejército Mexicano y la Fiscalía del estado de Jalisco encontraron vivo este miércoles al periodista de Televisa Jaime Barrera, que estaba secuestrado desde el pasado lunes en Guadalajara. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley que obligaría a TikTok a desvincularse de su empresa matriz en China o ser prohibido en Estados Unidos. La medida deberá esperar ahora por el visto bueno del Senado y ser ratificado por el presidente Joe Biden. Atlético de Madrid e Inter de Milán definirán hoy un boleto a los cuartos de final de la Champions. El partido se podrá sintonizar a través de nuestra señal a partir de las 4 de la tarde. Más información en unionradio.net, en ex @unionradionet. Les informó Valentina González. ¿Quieres, necesitas o deseas los electrodomésticos de mayor calidad al mejor precio? En Damasco, compra lo que quieras y recibe un 5% de descuento al pagar con tus tarjetas de débito o crédito BNC. Damasco siempre te da más. Desde el 29 de febrero al 17 de marzo en todas las sucursales a nivel nacional. No válido para compras en cuotas. Aplica para toda la mercancía de Damasco y Damasco Home. Aprobada por la SUNDE. Código de autorización 00195-2024. Ciertas condiciones.